Monsanto ha llegado a ser un símbolo, y este símbolo, como bien estuvimos hablando fuera de cámara, tiene que ver con que causa confusiones, ¿no? Emociones contrapuestas y también intrigas, ¿no? ¿Y qué nos intriga? Nos intriga la contaminación, nos intriga las políticas, hacia dónde van, hacia dónde contribuyen, si hacia la sociedad, hacia los grandes capitales, y también nos intriga y nos confunde esto del enfrentamiento entre la sociedad, ¿no? Por un lado la de consumo, por otro lado los trabajadores y por otro lado los mal llamados ambientalistas, para nosotros desde el punto de vista que lo vemos que son vecinos que están a reaccionar y no son un movimiento ecologista, más allá que después la conciencia nos lleva a defender la vida de otra manera. Entonces, ¿cómo se resuelve desde lo local un fiscal una causa mundial? Sí, es una cuestión compleja, por eso que yo desde que comencé con el tema este de Monsanto, comencé a actuar como fiscal de instrucción, fue a raíz de algunos delitos, aparentes delitos que se estaban cometiendo entre la gente que estaba instalada ahí con Monsanto y las personas que se reunieron ahí precisamente para evitar que Monsanto se instale definitivamente en el lugar. Y el esfuerzo mayor mío es tratar de que entienda la sociedad de que hay muchísimos aspectos que cubrir en esta problemática grande de lo ambiental y de lo empresarial y de toda esta cuestión que tiene que ver con qué es más importante, si el dinero que pueden ganar algunos y la salud pública, entre otros valores, que es la de ubicar cuál es la función de un fiscal o de justicia provincial en la parte penal en este tipo de problemáticas. Y es muy difícil de explicar o quizás de entender, no es tan difícil de explicar como de entender. Un fiscal nunca, y ya lo dije muchas veces, va a tomar ningún tipo de decisión, porque no tiene facultades, respecto de la instalación o no de una empresa cualquiera, produzca o no daño ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho penal o la justicia penal actúa después que se cometen los delitos. Entonces, con la sola promesa de que una empresa se va a instalar en algún lugar para hacer un daño futuro, eso no habilita la actuación del foro penal. Pero sí están los foros administrativos, los políticos, de los ministerios de salud, etcétera, etcétera, que ellos sí tienen que tomar la decisión más conveniente para la sociedad. Entonces, eso va acotando un poco la función judicial en lo penal. Y esto es para explicar un poco el por qué a veces hay unos malos entendidos respecto de la actuación de la Fiscalía en relación a estos problemas que se generan en la planta esta de Monsanto. La actuación mía, para ir aproximándonos a la respuesta, es solamente la de observar que no se cometan delitos de cualquier parte, tratar de evitarlo o hacerlo cesar si empiezan a producirse. De todos modos, una temática muy sensible. ¿Por qué? Porque también lo he dicho en reiteradas oportunidades yo, la justicia penal está para perseguir a delincuentes, a gente que se dedican a delinquir. Ocasionalmente alguien puede cometer un delito, como es un delito culposo porque tiene un accidente de tránsito y lesiona a alguien, o algún crimen pasional, es decir, una persona que nunca delinquió ni va a volver a delinquir, pero las circunstancias lo llevaron a cometer ese delito culpable. Esto es algo distinto, porque está siempre dentro de una problemática que tiene que ver con lo social, con la salud, con la resistencia a veces social sobre ciertas cosas que le parecen que están mal y que el Estado originariamente no la soluciona, digamos, o no le da una solución en el tiempo que la sociedad quiere. Entonces se genera una problemática que tiene más que ver con otros aspectos sociales que el de la delincuencia.
Ahora, en este tipo de movimientos siempre hay un exceso. Entonces, la única parte que nos toca a nosotros como derecho penal o justicia en el derecho penal es de observar eso, que en estas luchas sociales o en estas problemáticas donde la sociedad se pone de pie y defiende algún valor que cree que es justo y que tiene que defenderlo, lo haga en un marco que no se excede y pase a ser lo delictivo. Entonces, para que se entienda mejor, la justicia penal solamente va a actuar limitadamente tratando de que no se cometan delitos o que cesen los delitos que se puedan empezar a cometer, independientemente de la administración pública. Claro, y de la problemática en sí que se esté produciendo. Es decir, cuando un fiscal se presenta en un lugar de eso, no es porque está del lado de la patronal o del lado de los obreros, ni está por ejemplo, ahora no está de acuerdo o está para defender a Monsanto o para defender a la sociedad que se moviliza, ¿no? Que es claro, que es el problema. Está para otra cosa. Por eso puede terminar de verificar algún delito imputando a alguien de Monsanto o a alguien de ese movimiento o un tercer grupo, como ocurrió al principio de este problema, que es un grupo que estaba conectado con los obreros también, pero de la parte de Monsanto, y querían tratar de romper con esta movilización social. Exacto. O sea que en esa periferia, por decirlo de alguna manera, es donde actúa, en este caso, la Fiscalía. El liberalismo ilegal insuflado odio contra cualquier sistema que no tenga que ver con el liberalismo, ¿cierto?, de lo político. Y observo que realmente hay eso cerrado, es decir, la gente ahora no tiene discursos racionales, sino emocionales. Claro. Que es una de las grandes conquistas precisamente de los poderes cuando tienen que ir a captar la voluntad de la gente, es volverlas irracionales, que deciden en forma emocional, después deciden en cuanto a sus intereses. ¿Podemos cuantificar cuántas denuncias entran a su fiscalía de Monsanto? Y denuncias tenemos claro. Tuvimos varias al principio, 2, 3, 4 del inicio, después algunas otras, que tenían que ver algunas con lo que suele ocurrir, por eso digo que es una cuestión muy especial esta de este tipo de movilizaciones, que una vez se incendió una parte del predio, la parte que no está cerca del lugar habitable, pero que estaba en peligro, se cortaban alambrados, hubo gente que entró y que les robó a la gente que estaba acampada ahí. Otras veces ingresaron también, otra gente ingresó al predio de Monsanto. Es decir, hay delitos que no tienen nada que ver con la razón o sin razón del movimiento o de la presencia o no de Monsanto ahí. Por eso es que es bueno separar una cosa de la otra. Por eso es que yo siempre he expresado desde el principio, cuidado que yo no estoy para solucionar el problema Monsanto. Claro. Estoy solamente para evitar que cometan delitos. Estos detenidos, porque hubo detenidos, ¿no?, con respecto a los robos. Sí, hubo, inclusive había que descomprimir a veces luchas campales, porque había a veces mucha violencia, entonces ahí actuó la fiscalía. Pero en ese marco, es decir, cuando uno fuera de la función puede hablar horas enteras de la problemática ambientalista y todo lo demás, pero en la función y como fiscal de instrucción, la única facultad que yo tengo y lo único sobre lo que puedo opinar es sobre la comisión o no de delitos penales, lesiones, amenazas, robos, hurtos, lesiones de toda la fuera del Monsanto y fuera del bloqueo, el delito existe en Malvinas y existe en todos lados. O sea, no se puede culpar que por un bloqueo, en este caso. Claro, la única diferencia que hay es que uno, y ya, bueno, además hay hasta jurisprudencia al respecto, es que cuando
hay alguna movilización social o hay alguna obreros, por ejemplo, que toman fábricas o que tienen algún tipo de movilización, siempre hay algún daño que no necesariamente tiene que ser judicializado. Entonces uno a veces actúa, pero precisamente como barrera de contención para que la protesta que sea, cual fuere, tengan una razón, ¿no es cierto? Esa es una valoración que uno hace, que no termine en un delito que tenga que ser ya frenada, es decir, bueno, hasta acá en la protesta, ¿no es cierto? Eso inclusive es una invitación para que las protestas sean quizá más ingeniosas, o sea, que no estén siempre al límite de un delito para evitarnos, evitar, mejor dicho, que la justicia se entrometa en una lucha justamente que pueda llegar a ser bien vista. Entonces cuando se hace, se vuelve muy violenta, se empieza a cometer delitos, entonces a uno lo obligan a actuar. Pero quería volver a lo que empecé a decir respecto a este tipo de cosas, que estos pequeños daños producidos por la movilización ingresan no dentro del campo penal, sino las consecuencias hasta, no sé si llamarlo lógica, pero normales de una movilización. Es decir, una toma de una fábrica en principio no es una usurpación, por ejemplo, para decirlo así en forma burda y general. No necesariamente tiene que ser una usurpación. ¿Por qué? Porque está motivada por un movimiento de fuerza con otros fines. Tiene que ver con leyes laborales y ya... Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso. Entonces, el empezar a entender que hay una distancia entre la problemática ambientalista, volviendo al tema Monsanto, y la actuación de un fiscal, en esta parte preventiva que digo yo, que era una movilización, gente en la puerta, no va más allá de lograr que el pueblo, el grupo que sea, reclame lo que quiera, le parece justo reclamar, sin cometer delitos. Y la otra parte es lo mismo. Pero cuando empiezan con las denuncias, uno y otro, generan la intervención nuestra, que no necesariamente, que nunca va a servir todo esto para solucionar el problema de fondo. Claro. Para decirlo en buen romance, claro. Nunca, siempre lo dije también, yo nunca voy a solucionar el problema Monsanto porque no tengo facultades. ¿Y en estas denuncias cruzadas en su fiscalía hubo falta de pruebas para seguir las denuncias? Lo que ocurre es que hay una característica en este tipo de cuestiones, que es que todo se vuelve muy difuso. Es decir, cuando hubo un incendio, ¿cómo se puede determinar quién incendió, cómo lo incendió, si lo incendió en forma culposa, dolosa? El que ingresó a robar a algún lado necesariamente tuvo que ser la gente que estaba acampada ahí. Cuando ingresaron cuando fue un grupo de gente una vez y empezó a... Los que decían ser de la UOCRA, pero no claro, eran de la UOCRA. ¿no es cierto? Son de la UOCRA, ¿entiendes? O sea, todo se vuelve muy difuso precisamente porque hay mucha cantidad de gente reunida. Hubo golpes, ¿no? Hubo traumatismo de cráneo a vecinos y demás. Hubo lesiones importantes, hubo sustracciones de elementos, es decir, hubo daño. Lo que pasa es que es difícil, porque la tarea nuestra es de comprobar que existió realmente el hecho y que no es un hecho inventado, primero. Y después individualizar los autores. Y a veces uno individualiza, hay 20 y individualiza uno, dos, a veces a ninguno, a veces a 20. Esa es una tarea. Pero una tarea, para esto voy yo siempre, esta es una tarea muy secundaria, muy alejada, digamos, de la verdadera problemática del lugar esa zona. Yo he ido algunas veces, fijado, he visto que esté pasando todo normal. Porque, hablando de normalidad y anormalidad, porque partimos de una situación anormal, es decir, una construcción y gente que podría estar tranquila en su casa y que está ahí, ¿no? Eso no es normal, ¿no es cierto? Bueno, pero tiene su motivo, pero no es una situación normal. Como no es una situación normal, todo lo que ocurre en esta situación anormal se vuelve mucho más difícil de dilucidar, de esclarecer.
Y dentro del derecho a la protesta, que suceda por ahí estos enfrentamientos que les suelen llamar, que a mí no me gusta llamar así porque están afectando a la sociedad, estamos hablando de un derecho a la protesta, y que una empresa, estos tantos rumores barriales que se corren, bueno, nosotros lo hemos investigado, han sido pagos en algunos puntos, estas personas, como se sucede toda la política en Argentina, ¿no? ¿Qué delito le cabe a que se sigan repitiendo? ¿O a usted no le preocupa que esto se siga repitiendo y que suceda en casos más concretos al no ponerle un límite de alguna manera a la justicia a estas personas? Claro, lo que ocurre es que es también una cuestión muy difícil. Recién hablaba de la anormalidad. ¿Qué sería, que se entienda bien, qué sería lo anormal en esto? La presencia de la gente que está peleando. Eso es lo anormal. O sea, lo normal es previo, una casa, un inmueble, es normal que esté en algún lugar. Lo anormal es que haya gente extraña al frente. Pero eso es lo normal visto de forma superficial. En lo nuclear, digamos, es porque hay un reclamo social. Entonces, la única forma que yo tengo de solucionar eso, que tendría, es decir, bueno, la gente que no tiene que estar ahí, que se vaya todo, chao, se soluciona el problema. Pero hay que respetar precisamente el derecho a manifestarse. Un manifestante, porque son los más visibles, digamos, porque de Monsanto son más invisibles, pero un manifestante de ahí. Yo lo lesionó a alguien, rompió dolorosamente algo, lo que fuera, lo imputo, lo detengo también, si está unos días detenido, tiene un proceso, lo elevamos a juicio, si quiere lo condenamos también. Esa persona va a volver ahí. ¿Por qué? Porque el sentido es voto. O sea, no es que rompió algo por bronca una vez, entonces la justicia sirvió para decir que no, esas cosas no se hacen. No, porque eso fue una consecuencia de otra cosa más importante, que es su derecho a reclamar y sus convicciones, ¿cierto? O sea, es algo, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, no es un delincuente que uno trata de rehabilitar, entre comillas, mediante un proceso penal. Una persona que está por otro motivo, tiene otros principios, entonces que uno le diga que está mal, que lo impute de algo, no lo va a hacer modificar. Es decir, no va a servir, a esto quiero llegar, la actuación de la justicia penal para descomprimir, digamos, la cuestión del problema Monsanto. Le va a tocar a usted resolver, como a cada uno dentro de su oficio, trabajar y ver y razonar, ¿no? Las cosas globales que están pasando y las consecuencias, porque yo difiero en algo con usted, porque usted habla técnicamente y me parece bien, en lo normal y en lo normal, ¿no? Yo creo que las cosas evolucionan y en ese parámetro uno ve la normalidad y la normalidad, pero en realidad no existe, sino que son distintas maneras de defender las cosas, de defendernos. Y dentro de lo establecido, bueno, a usted le toca actuar y poner esa normalidad y esa normalidad, ¿no? Dentro de ese punto. Pero ahora le quiero hacer la última pregunta, ¿no? ¿El progreso o la vida? Una pregunta que escapa al derecho penal, eso. Pero no al derecho humano. No, pero eso es una pregunta fuera de mi función, inclusive yo siempre apuesto por la vida sin ningún tipo de duda. Pero el mayor esfuerzo fue el de tratar de respetar ese derecho, tratando de no tomar ninguna medida que genere una mayor gravedad y pueda terminar con la protesta. Por ejemplo, yo al principio de esto había la gente que estaba ahí impedía la salida de camiones de proveedores X que habían llevado material y cosas. Lo que salieron como, no recuerdo ahora, 12 o 13 camiones, muchos camiones. Entonces yo quería hacerle entender a los manifestantes, esta gente que trabaja de eso, es transportista, y tiene que volver a su casa, a su trabajo, a seguir haciendo su vida. Que estén adentro, que estén afuera, lo único que cambia es que si están afuera ustedes pueden seguir tranquilos con su protesta. Si están adentro están generando un problema que no les sirve para eso. Entonces lo entendieron, les digo, dejen salir, ¿no? Dejan salir sin ningún problema, salieron y listo, se acabó el problema y pudieron seguir manifestando.
Pero a fines del año pasado había un problema que justamente lo que me preocupaba a mí es que por ahí había algunos robos o algunas cosas, el incendio, eso, ¿no? Y me pidieron que por favor dejen entrar gente que por ahí mantenga el lugar limpio. Están luego los ambientalistas, digamos, que no teóricamente, eso lo digo como algo hasta risueño, los ambientalistas no permitían que se limpie el predio para que no haya basura o no se generen alimañas o problemas para la salud. No es que Monsanto va a funcionar con una persona que vaya a limpiar y otro que vaya, no sé, a tener seguridad para que no le roben cosas, no le rompan nada. Porque eso sí es excederse de cualquier manifestación, ¿cierto? Es algo que no tiene, que es lo que yo quiero evitar, nada más, para que puedan seguir por los carriles normales, digamos, esta protesta. Dentro de los 44 años que tiene dentro de la justicia, ha sido una de las causas más conflictivas que se ha cruzado o ha tenido que seguir. No, es decir, con connotaciones así sociales, sí, una de las pocas por lo menos, una de las pocas, porque los otros eran por ahí algo más reducido, de empresarios, algunas empresas que contaminan vertientes, ese tipo de cosas. Mucho en alguna época tenía que ver con la justicia federal, por ejemplo, entonces se ha ido diciendo no. Y esto, porque lo ambiental en realidad tiene mucho que ver también con algo, un producto nacional, y por ende creo que la justicia federal tendría que estar concentrada en eso, pero estamos hablando de los delitos ambientales, ¿cierto? Propiamente dicho. El peligro a contaminar por parte de una empresa, que sería este caso, pasa por otros andariveles, por toda la parte, digamos, el poder administrador del Estado, ya sea el poder ejecutivo propiamente dicho, porque tiene su ministerio de salud, industria, comercio, etcétera, etcétera, y el poder legislativo por ley, inclusive hay leyes nacionales, protectivas, que dicen ante la duda de contaminación hay que abstenerse, existen las leyes, ¿cierto? Y el tema es que, bueno, que a veces estas cuestiones administrativas, por decirlo de alguna manera, en otros poderes del Estado o en otros ámbitos de cualquier otros poderes, se dilatan mucho, y la actuación nuestra como fiscales en el fuero penal no tiene prácticamente nada que ver, para no decir nada que ver, con la problemática, con la situación planteada en este tipo de casos. Y si uno trabaja para el bienestar general, digamos, eso al contrario tendría que ser recibido con alegría, que hay gente que no acepta el estar equivocado, el equivocarse. Ya dijo una cosa y nunca más se va a mover de eso. Para mí es un retroceso. Y espero que nunca terminen de asfixiar a los movimientos que reaccionan ante estas cosas y se movilizan, ¿cierto? Pero el sistema mundial va contra eso, o sea, hacerlo desaparecer también a eso. Digo eso porque uno es lo suficientemente irresponsable o no comprometido como para no salir también. Alguien dice algo, nadie dice nada, nadie se entera. Nadie se entera porque si vos no tenés, imagínate que si no existe el periodismo justamente responsable que te cuente esas cosas, si te lo ocultan, chao, ya está. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que la cosa es así, es decir, hay que conocer el enemigo, como se dice, ¿cierto? Y saber cómo es la cosa. Y después decidir qué hace, como hacen muchos, no sacar los pies del plato, y que está bien, vamos para adelante, o como digo yo, morir de pie. Morir, vamos a morir lo mismo. Sí, o morir de pie o de rodillas, eso ya es una elección personal. Pero es una pena que muchos mueran de rodillas creyendo que, honestamente y sinceramente, que están haciendo las cosas bien, cuando han sido engañados, digamos. Eso es lo que a mí no me gusta